Sí, gracias, hermano Julio. ¿Me escuchan? Sí, ok, qué bueno, ok. Reciben todos mis hermanos ahí en Mazatlán un saludo de amor fraternal de parte de mí, mi esposa, por supuesto. Hermanos, obviamente no podemos estar con la iglesia ahí por un rato, pero mantenemos la esperanza de volver a Mazatlán lo antes posible. En el norte aquí de nuestro país hace mucho frío, hay una lluvia fría que está cayendo casi todos los días, pero no vamos a quejarnos porque dice David, hoy es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Estamos en oración por ustedes, la congregación, que oren por nosotros también, hermanos. La situación cada día es más fea. Ya han muerto unos 71,000 personas aquí en nuestro país. Es algo bien preocupante, pero vamos a seguir confiando en Dios hasta el fin. Bueno, hermanos, el mensaje mío procede del libro de 1 de Samuel, capítulo 8. 1 de Samuel, capítulo 8. Y voy a pedir que una hermana o un hermano que lea el texto del mensaje de esta noche. Es 1 de Samuel y los versículos 1 al versículo 10. 1 al 10 de 1 de Samuel, capítulo 8, por favor. Primero Samuel 8, del 1 al 10. Sí, 1 de Samuel 1 al 10, por favor, Jaime. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Bérseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Bueno, gracias, hermano Jaime. Bueno, hermanos, antes de sacar algunos puntos importantes del texto esta noche, quisiera que tengan en memoria lo que dijo Pablo en Romanos 15:4, que todavía podemos aprender de los eventos del viejo pacto, aunque no estamos bajo el viejo pacto, todavía podemos aprender del viejo pacto. Y esta noche vamos a ver algo del viejo pacto para que aprendamos nosotros esta noche. Y obviamente estamos en el libro de 1 de Samuel y vale la pena hablar por unos momentos del profeta Samuel, el profeta de Dios. Y él era el último juez de Israel. Él era el profeta de Dios, el primero en llegar después del profeta Moisés. Era gran siervo y fiel de Dios. La Biblia dice que él era el hijo de Ana y Elcana. En 1 de Samuel 1 y 2 hablan de su nacimiento, que era un milagro, pues Ana era estéril. Y ella hizo un voto con Dios, diciendo a Dios básicamente, si me des un hijo, voy a dedicar el hijo mío al servicio tuyo. Y Dios hizo lo que ella había pedido y le dio un hijo llamado Samuel. Y ella cumplió su voto de crear el niño. Ella entregó el niño Samuel al sacerdote Elí. Y Samuel fue criado allí en el templo, en el servicio de Dios. Y dice la Biblia que Samuel
fue llamado como profeta de Dios, como un muchacho de quizás 11 años. Y obviamente mirando a la vida de Samuel, se puede decir que era uno de los mayores profetas de todos los tiempos en la historia de Israel. Y él también tuvo la gran bendición de no solamente profetizar en el día en su día, pero también, según Pedro, en el libro de los Hechos, en capítulo 3, en el versículo 24, que Samuel también profetizaba de la llegada del reino de los cielos y el establecimiento de la iglesia. Obviamente Samuel era gran siervo de Dios, profeta fiel de Dios. Y pasando al texto de esta noche de 1 de Samuel 8, y vemos aquí en el versículo 1 de capítulo 8 de que Samuel había pasado por un proceso que todos tienen que proceder, es el envejecimiento. En su vida una vez, Samuel era joven, pero ya cuando llegamos al capítulo 8 de Samuel, era hombre viejo, envejecido. Y dice la Biblia, hablando un poco del contexto, que puesto que Samuel era ya viejo, habían pasado muchos años, él puso en el versículo 2 como jueces en Israel sus hijos, Joel y Abías, en el versículo 2. Pero lamentablemente, pasando al próximo verso, el versículo 3, dice la Biblia que los hijos de Samuel, aunque Samuel era gran siervo de Dios, no anduvieron ellos en los caminos de su papá Samuel. Pues dice la Biblia que eran jueces corruptos, pues aceptaban dinero bajo la mesa, pervirtiendo la justicia, el derecho, dice la Biblia. Y no era secreto. Los ancianos de Israel también tenían conocimiento del problema. Y puesto que ya Samuel era viejo, ellos convocaron una reunión para hablar del problema, del envejecimiento de Samuel y sus hijos, la situación de ellos. Y durante la reunión con los ancianos de Israel, alguien propuso una idea, una solución. Alguien dijo, necesitamos un rey que nos juzgue. Entonces alguien dijo, sí, sería bueno tener un rey para juzgarnos. Y dice la Biblia que ellos llegaron a Samuel en el versículo 4 y dijeron a Samuel en el versículo 5, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en sus caminos. Por tanto, construyanos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Oh, hermano, qué tristeza de oír de los ancianos. El profeta Samuel, la solución según ellos al problema de sus hijos que no anduvieron ellos en los caminos de su papá. La solución según ellos era un rey humano. Y dice la Biblia en el versículo 6 que la petición de los ancianos no agradó a Samuel en ninguna manera, que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Pero Samuel, siendo siervo de Dios, hombre de Dios, varón de Dios, se puso a orar y pedir el consejo de Dios. Y dice la Biblia que Jehová le contestó en el versículo 7 diciendo, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no han desechado a ti, sino a mí, que me han desechado, para que no reine sobre ellos. Entonces, hermanos, aquí son los consejos de Dios dados al profeta Samuel, que haga, dice Dios, lo que quieren ellos, porque no han desechado a ti, sino a mí como el rey. Entonces, hermanos, es interesante el caso presente de Samuel, porque la cosa que molestó más a Samuel no era el anuncio de que sus hijos no anduvieron en los caminos de él, sino la petición de ellos de construir un rey como tienen todas las naciones. Quizás para Samuel no era sorpresa el anuncio de que sus hijos no anden en sus caminos. Quizás él tenía conocimiento del estilo de vida de sus hijos y sus prácticas, sus malas prácticas. Pues yo creo que todos los padres que son temerosos de Dios saben si sus hijos están caminando en el temor de Dios o no.
Y entonces Samuel le dijo que sí, vamos a construir un rey para buscar el pueblo de Dios en aquel tiempo. Entonces, el contexto, y ahora, hermanos, vamos a sacar del caso de Samuel y los ancianos de Israel por lo menos 3 principios bíblicos para que aprendamos algo para ayudarnos en nuestra vida espiritual. Primeramente, se puede decir del caso de Samuel y los hijos de él, el primer punto es que la salvación es individual. La salvación es individual. Es decir, que cada cual tiene el libre albedrío, o sea, la libertad de vivir conforme a los mandamientos de Dios o vivir o rechazar los mandamientos de Dios. Y hermanos, sin duda, los hijos de Samuel fueron criados en el temor de Dios. Vamos a escuchar, quedarnos aquí en Samuel, vamos a regresar unos momentos, pero vamos a escuchar a lo que Dios dijo por medio del profeta Moisés al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, en el versículo 4. Adelante. Dice Moisés al pueblo de Dios: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, definitivamente Moisés, el profeta de Dios, mandó a todos los padres en cada generación en la historia de Israel de enseñar desde su niñez los mandamientos de Dios desde muy temprano. Y puesto que Samuel era varón de Dios, profeta inspirado por Dios, sin duda, desde su niñez, Joel y Abías aprendieron de su padre de los caminos de Dios. Pero sucede que cuando ellos se convirtieron en adultos, ellos ejercitaron lo que se llama es el libre albedrío. Y otra vez, el libre albedrío es la libertad que Dios da a cada cual de creer a Dios o no creer a Dios. Es la libertad de obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Todos los hijos criados en la iglesia también hoy en día, tienen el mismo libre albedrío de seguir en los caminos de sus papás en la iglesia o rechazar los caminos de los papás y meterse en el mundo. Y es más o menos durante los años 18 más o menos a 21 años, cuando el niño, el hijo, el joven criado en la iglesia, frecuentemente toma una decisión de ejercitar su libre albedrío o escoger a seguir en los caminos de sus padres en la iglesia o meterse en el mundo. Hermanos, de lo que me refiero es un problema casi universal en todas las congregaciones, donde quiera, jóvenes criados en la iglesia que rechacen los caminos de sus padres y se meten en el mundo, es casi por todas las congregaciones tienen el mismo problema. Y no es nuevo, pues Samuel tenía la tristeza de oír de los ancianos que sus hijos no anden en sus caminos. Pensando en lo que Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 7, en el versículo 13-14, Jesús dijo en su sermón del monte, en el versículo 13-14 de Mateo 7, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Según Jesús, hay 2 caminos en esta vida, el camino angosto que lleva a la vida y el camino espacioso que lleva a la perdición. Y decirnos a nosotros esta noche que cada joven,
criado en la iglesia, al llegar a ser un adulto, tiene que tomar una decisión bien importante de escoger el camino angosto que lleva a la vida o escoger el camino espacioso que lleva a la perdición. Entonces, volviendo al caso de Samuel, la primera cosa que podemos aprender del caso triste de Samuel y sus hijos es la salvación es individual. Aunque Samuel era gran profeta de Dios, varón de Dios, fiel en su ministerio como profeta de Dios, sus hijos no anduvieron en sus caminos. Segundamente, del caso triste de Samuel, podemos sacar otro principio bíblico de la vida espiritual. Y es cuando uno rechaza el mensaje, no está rechazando el mensajero, sino está rechazando a Dios. Cuando el profeta Samuel escuchó la petición de los ancianos de construirnos un rey, dice la Biblia que aquí que Dios le contestó en oración en el versículo 7, hermanos, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Básicamente, Dios le explicó a su siervo Samuel, Samuel, ven acá. No están rechazando, desechando a ti, sino a mí están desechando. Hermanos, es decir que no estaban los ancianos de Israel rechazando Samuel como profeta, sino como Dios, como el rey de ellos. Porque en aquel tiempo, hermanos, Dios era el único rey de Israel. Y para pedir un hombre como rey era rechazar, desechar a Dios como rey. Y entonces, hermanos, Samuel fue destruido por la petición de ellos, de construirnos un rey, como tienen todas las naciones. Pero Dios le explicó a Samuel otra vez, hermanos, que no están desechando a ti, Samuel, sino a mí. Y podemos sacar un mensaje importante para nosotros en el día de hoy. Porque, hermanos, en cada generación, la Iglesia de Cristo tiene una carga bien pesada llamada la Gran Comisión de Cristo. La Gran Comisión de Cristo es la tarea de llevar el mensaje de salvación, el Evangelio, las buenas nuevas a toda criatura. Es la carga, la obra de la Iglesia en cada generación, comenzando en el primer siglo hasta el fin del mundo. Y hermanos, el punto mío es, número 2, si compartimos el mensaje de salvación con alguien y la persona no acepta la oferta de salvación, la persona no está desechando a nosotros personalmente, sino que están desechando a Dios como Salvador y la oferta de salvación. Hermanos, a través de los años, en 40 años en el ministerio a tiempo completo, yo he ido personalmente a miles de casas en 18 países y ahora mismo en Mazatlán con ustedes predicando el Evangelio. Y es necesario tomar en cuenta, hermanos, si alguien no acepta la invitación, la persona no está rechazando a nosotros personalmente, sino está rechazando a Dios y la oferta de salvación de parte de Dios. Y Jesús mismo habló de esta cosa, este principio bíblico en el libro de Lucas, en capítulo 10, en el versículo 16, diciendo Jesús a sus discípulos, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Básicamente Jesús explicando a sus discípulos y en el primer siglo, más a nosotros hoy en día, si uno rechaza el mensaje, no está rechazando el mensajero, sino está rechazando a Cristo. Y el que desecha a Cristo está desechando el que le envió al mundo, por supuesto, a Dios. Entonces, el segundo principio bíblico del texto de 1 de Samuel 8 esta noche para nosotros es, si uno rechaza el mensaje, no está rechazando el mensajero, sino el mensaje. Por eso, hermano,
no vamos a tomarlo personalmente. Si alguien cierra la puerta a nosotros, si un amigo no quiere aceptar la invitación a la iglesia para que escuche a la predicación del evangelio, no vamos a tomarlo personalmente, vamos a seguir invitando, vamos a seguir predicando porque es la voluntad de nuestro Dios. Hay otro punto más que se puede sacar del caso triste de Samuel para nosotros esta noche, hermanos, es que un grupo puede perder su identidad como pueblo. Bueno, déjeme explicar. Cuando se habla de nuestra identidad, se trata de quiénes somos nosotros. Visitando a México por muchos años y ahora viviendo en México, yo sé que ustedes mexicanos tienen su identidad como mexicanos y como residente de Mazatlán, ustedes tienen su identidad como mazatlecos. Así es, con cada cultura, cada país, uno tiene su identidad de quién es el pueblo, de su cultura, de sus prácticas, de su historia. Y lamentablemente, en aquel caso de Samuel, Israel había perdido su identidad como el pueblo escogido de Dios. Pues en aquel tiempo, Israel era la nación favorita, escogida de Dios. Israel era el pueblo escogido de Dios. Entonces, lamentablemente, los ancianos habían perdido su identidad como el pueblo de Dios. Y pues dice la Biblia en el versículo 5, según la solicitud de los ancianos, construyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Oh, hermano, qué tristeza es la solicitud de los ancianos, como tienen todas las naciones. Hermano, ellos se olvidaron o ignoraron el hecho que fueran el pueblo escogido de Dios, pero ya no más querían ser distintos, diferentes, ya quisieron ser iguales como todas las otras naciones. Habían perdido su identidad como el pueblo escogido de Dios. Es algo bastante triste, hermano. Y para nosotros podemos aprender del caso triste de Israel en aquel tiempo, que si no estamos cuidadosos, podemos perder nuestra identidad en el día de hoy como la iglesia de Cristo. Pues hoy en día, como Israel era el pueblo escogido de Dios, hoy en día, bajo el nuevo pacto, la iglesia del Señor es el pueblo escogido de Dios. Gloria a Él. Y como los ancianos perdieron su identidad como el pueblo escogido de Dios, podemos, si no estamos cuidadosos, perder nuestra identidad como el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo hoy en día. Hermano, déjeme explicar. Pasando ya a 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro en la Biblia, en capítulo 2, el apóstol Pedro nos habla de nuestra identidad como la iglesia. Mas dice Pedro en 2:10, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia de Dios, y diciendo, pero ahora habéis alcanzado la misericordia de Dios. Y volviendo al versículo 9, otra vez hablando de la identidad de la iglesia, en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis la virtud de aquel que os llamó por las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, sin duda, Pedro en el versículo 9 se trata de nuestra identidad como la iglesia de Cristo, diciendo que somos linaje escogido. Segundamente, que somos un real sacerdocio, sirviendo a Dios como sacerdotes hoy en día. También dice él, hablando de nuestra identidad, de que somos una nación santa para Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios. Obviamente es una referencia a la cruz donde Jesús compró la iglesia con su propia sangre. Hechos 20, en el versículo 28.
Somos el pueblo de Dios hoy en día, es nuestra identidad. Entonces, hermanos, hablando de nuestra identidad, en los últimos años hemos visto grandes cambios en algunas congregaciones en mi país que han perdido su identidad como la Iglesia de Cristo. Les explico. Hace unos años atrás, la congregación más grande de todas las iglesias de Cristo en el estado de Texas anunció que después de mucha oración y estudio de la Biblia, decidieron los ancianos comenzar un servicio de culto de adoración la noche de sábado, no el domingo, la noche de sábado, con la Santa Cena y con lo que ellos llaman es un culto contemporáneo, con instrumentos musicales, supuestamente después de mucha oración y mucho estudio de la Biblia. Pero no es el patrón bíblico. Y la defensa de ellos, el argumento de ellos, una cosa era que estamos perdiendo nuestros jóvenes y queremos estar con las otras iglesias. Y por eso establecieron, comenzaron algunos cambios. Es decir, que perdió tal congregación su identidad como la iglesia de Cristo, hermanos. Entonces, hablando de nuestra identidad como el pueblo de Dios hoy en día, hermanos, se puede decir que somos de la misma iglesia fundada por Cristo en el día de Pentecostés, en el año 33 después de la muerte de Cristo, unos 50 días después de la resurrección gloriosa de nuestro Señor. Somos la misma iglesia que fue comprada con la sangre de Cristo cuando 3,000 personas en Hechos 2:41 recibieron el evangelio, se arrepintieron y fueron bautizados, y en Hechos 2:47 fueron añadidos a la iglesia por el Señor. Somos la misma iglesia fundada por Cristo sobre la roca conforme a las profecías de Isaías, de Daniel, de Jeremías y de Jesús mismo. Y somos la iglesia de Cristo. Hablando de nuestra identidad, hermanos, se puede aprender de que no somos una iglesia entre otras iglesias, pues la Biblia habla de una sola iglesia. En su libro de carta a los Efesios, por ejemplo, en Efesios 4, Pablo dice que hay un solo cuerpo. Y 2 veces en la misma carta a los Efesios, en capítulo 1, tanto en capítulo 5, Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, y si hay una sola iglesia, un solo cuerpo, decir que hay una sola iglesia. Entonces, hermanos, no somos una iglesia entre muchas iglesias, somos la iglesia. No somos hablando de nuestra identidad como el pueblo de Dios hoy en día, no somos una iglesia evangélica. Y la ignorancia que se ve todos los días en el mundo religioso, según la ignorancia, hay 2 clases de iglesias: iglesias católicas y iglesias evangélicas. Según la ignorancia, si una iglesia no es evangélica, es católica, y si no es católica, es evangélica. Tal cosa no es basada en la Biblia. La Biblia no habla de iglesias evangélicas ni iglesias católicas. La Biblia nos habla de la iglesia de Cristo. Entonces, no somos una iglesia evangélica. Tampoco somos una iglesia, una denominación. La palabra denominación quiere decir con las divisiones que existen hoy en día, que los grupos que fueron fundados por la voluntad de los hombres, a poco a través de los siglos, no somos una denominación. La iglesia de Cristo no es una secta religiosa, no es una denominación entre muchas denominaciones. La iglesia de Cristo es la misma iglesia fundada sobre la roca hace 2,000 años. Y entonces mi exhortación, hermanos, es que podemos aprender del error de los ancianos de Israel que perdieron su identidad como el pueblo escogido de Dios, pidiendo un rey como tienen todas las naciones. No vamos a perder nuestra identidad como la iglesia de Cristo hoy en día.
Gloria a Dios. Entonces, hermanos, se puede decir muchas cosas más, pero volviendo al texto de 1 de Samuel, hermanos, esta tarde podemos aprender de 3 principios bíblicos importantes. Primeramente, repasando brevemente, la salvación es individual. Cada cual tiene su libre albedrío. Lamentablemente, aunque Samuel era gran profeta de Dios, sus hijos rechazaron los caminos de Dios y se volvieron tras avaricia, pues eran hombres jueces corruptos. La salvación es individual. Segundamente, se puede aprender del caso de Samuel es que si uno rechaza el mensaje, el evangelio, no está rechazando a nosotros personalmente, sino está rechazando, desechando el mensaje y el que envió a Jesucristo al mundo, a Dios. Y terceramente podemos aprender del caso triste de Samuel que es posible para el pueblo de Dios perder su identidad como el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Y podemos aplicar la enseñanza a nosotros hoy en día, a la iglesia del Señor Jesucristo, que jamás vamos a perder nuestra identidad como el pueblo escogido de Dios en el día de hoy. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, es un mensaje basado en 1 de Samuel para animarnos en nuestra fe, en nuestro conocimiento de la Escritura. Que el Señor le bendiga en gran manera. Espero estar con ustedes de nuevo el viernes y después el domingo con el favor de Dios. Que el Señor le bendiga en gran manera.